Nació en Chihuahua, Chihuahua. Correcto. 30 años de carrera política. Así es. Empresario y político mexicano. ¿Cómo está? Bien, Adriana, con el gusto de saludarte. La política es una carrera difícil. Ingrata. ¿Dolorosa? Muy desprestigiada y al mismo tiempo indispensable. Usted viene de una estirpe política de demócratas. Sí, fíjate, la verdad es que desde chiquito el nombre, el apellido, pesa. Hay incluso quien habla de la teoría de las constelaciones, no sé si has oído eso, ¿verdad? Yo no sé qué tanto sea cierto o no, pero algo influye, algo te marca. El peso de tus antepasados que dieron la vida por lo que creían. Y lo peor del caso es que no resultó, que terminó en una experiencia interrumpida. Y yo me sigo preguntando, Adriana, todavía a estas alturas, ¿qué hubiera sido de México si don Francisco I. Madero, en vez de haber sido asesinado, hubiera terminado su encargo, hubiera habido elecciones y hubiéramos empezado desde entonces a tener una democracia? ¿Qué sería de México? ¿Cómo serían los ciudadanos? ¿Cómo serían nuestros gobiernos? Y me lamento porque veo el mundo y hubo países que 100 años antes ya eran demócratas. Nosotros intentamos hace 110 años entrar en ese camino y nos dimos un tropezón. Y queremos culminar una transición democrática que no hemos podido. Pasar de un régimen autoritario a un régimen democrático, pleno, con ciudadanía participativa, con gobiernos que no sean presidencialistas, sino que sean respetuosos de la ley, que se limiten a ser presidentes de la República. Entonces yo creo que México es un alumno remiso, es de los atrasados de la clase. No somos de los avanzados, tristemente. Y eso depende también de muchos de nosotros los ciudadanos que no hemos estado tampoco a la altura. No nomás los gobiernos y los partidos y los políticos, sino también todos tenemos una parte de responsabilidad en esto. ¿Usted cree que México es un país de resentimientos? Ayer dije en una entrevista que nos definen nuestros resentimientos. A cada persona, a cada grupo, casi lo puedes ubicar, entender por los resentimientos que carga. Es triste eso, porque nos tiene atrapados en un momento donde son más la crispación, la polarización, que la capacidad de entendernos y ponernos de acuerdo, lo que está marcando la época que vivimos. ¿El resentimiento es lo que define a la política en estos momentos? Pues nos define a los políticos. ¿Qué tipo de resentimientos? Andrés Manuel está resentido pues con los empresarios, con los neoliberales, con el PAN, con el PRI, con el PRD. Y los políticos del PAN, del PRI, el PRD están resentidos con el Andrés Manuel, con la 4T, con Morena, con el populismo. Entonces estamos estamos atrapados en un momento de sentimientos que no nos dejan ser y convivir y construir acuerdos, poniendo por encima de nosotros mismos los problemas de México, los problemas de los ciudadanos. Andrés Manuel el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha dicho que es maderista. También dice que es juarista. ¿Qué piensa usted? Me suena mucho, Adriana, a cuando el PRI decía que era maderista. El PRI, el Partido Revolucionario Institucional, el Partido de Estado de 70 años, tenía en la fachada del edificio del PRI a Francisco I. Madero de un tamaño monumental. Y yo digo, pues es tratar de suplir lo que no tienes. El PRI no era demócrata, Andrés Manuel no es demócrata. Él dice que sí,
Pero un demócrata habla de ciudadanía, no habla del pueblo y él como el que entiende y habla por el pueblo. Esa es una relación casi pues de un mesías, de un líder caudillista que ve al pueblo como desarmado y él lo interpreta, lo defiende. Y todos los demás son los malos. Eso no es la democracia. Entonces Andrés Manuel, a mi juicio, le falta ser un demócrata. La izquierda en México, Adriana, no ha sido demócrata. La izquierda en el mundo ha batallado en construir esta izquierda moderna que es democrática. Pero cuando nace la izquierda, sostiene que la democracia es un bien burgués, que eso es para los ricos, para otros, que ellos quieren o de hecho Carlos Marx te habla de la dictadura del proletariado. Es una dictadura. Es tan importante lo que tenemos que hacer que tenemos que hacerlo con violencia, con fuerza, con revolución. Fíjate, Francisco I. Madero, cuando gana la revolución y Porfirio Díaz se va en el Ipiranga en mayo de 1911, perdón, le dicen a Francisco, órale, ya éntrale a la presidencia. Y dice, no, que haya un presidente interino y que convoque elecciones. Y yo voy a contender. Y se espera desde mayo hasta noviembre, cuando toma protesta ya como presidente de la República, entra aquí en un caballo blanco. Ese día tembló aquí en la Ciudad de México, porque estabas viviendo, y se vino desde allá, desde el norte, recorriendo, puebleando, y en el tren todo el mundo, era una euforia, todo el mundo dijo, ya, vamos a vivir otra época. Esa euforia la vivimos con Fox cuando ganó en el 2000. Esa euforia se ganó con Andrés Manuel cuando ganó el 18. Y si tú volteas y ves, México sigue atrapado en sus problemas de pobreza, de corrupción, de inseguridad, de desigualdad. Yo me pregunto, ¿qué nos falta? ¿Por qué no le hemos dado el clavo? ¿Por qué volteas a ver a otros países y ves que ya avanzaron? Yo cuando estaba chavo veía que países como España, como Irlanda, como Japón, China misma, ¿no? Estaban muy atrasados y hoy están mucho mejor que nosotros en muchos indicadores. Pero lo que se quiere decir es que Nueva Zelanda, Corea del Sur, Taiwán, son países que han logrado en muy poco tiempo, en menos de 25 años, volverse potencias económicas, con un Estado de Derecho, con democracias instituidas, transparencia, rendición de cuentas, seguridad. Y en México no podemos, en América Latina no podemos. De hecho, el problema que yo identifico nos tiene definidos a toda América Latina como un continente muy nostálgico, que sigue rumiando problemas del pasado, ideologías ya muy premodernas, se dice ahora. Y no logramos ver hacia adelante cómo el mundo ya se está moviendo y están generándose cambios tan importantes de tecnología, de forma de relación, de construir gobierno, ¿no? Y eso es lo que yo lamento mucho para mi país, que estamos atrapados en ese patinar. Y damos un pasito y hacemos unas reformas y luego viene otro gobierno y para atrás los fielders. Y el pobre pueblo es el que la está pagando. ¿La democracia, realmente actuamos como una democracia? Yo digo que nos falta mucho, estamos en una transición democrática, ¿sí? Pero la transición requiere muchas cosas, necesita demócratas, necesita ciudadanos. Cuando entró Vicente Fox, cuando el pueblo lo eligió, decían que estábamos en una transición democrática. Sí. ¿Qué pasó en ese entonces? Desde ¿Y qué 1988. pasó después con Calderón? No lo logramos, Adriana. La película se llamaba Cambiar al Estado mexicano. ¿Y por qué no lo lograron? No cambiar de presidente o de partido o de gobierno. ¿Por qué no se logró? Porque era cambiar la forma en que funcionaba el poder. Y el poder sigue funcionando incluso hoy con Andrés Manuel López Obrador.
idéntico desde el PRI hasta ahorita, el PAN y Morena. ¿Qué es el poder? Pues el poder es que un grupo, le puedes cambiar de nombre, le puedes poner Morena, PAN, PRI, le puedes poner Andrés Manuel, Fox o Peña Nieto. El poder es ese grupo que se instaura allá arriba, se alía con los poderes fácticos, que son los empresarios, los narcos, los sindicatos, los medios de comunicación, los poderes fácticos, la iglesia, y siguen manteniendo el orden de las cosas. No lo alteran, no cambian. Si algo me da de topes es que el presidente Andrés Manuel, que tiene todo el poder, pudo haber hecho una reforma fiscal progresiva para cobrarle impuestos a los más ricos y darle apoyos a los más pobres. Andrés Manuel lo quiere hacer todo por la vía del gasto, pero sin cobrar impuestos progresivos. Y no hay país en el mundo, sobre todo Irlanda, él menciona Irlanda, los países socialdemócratas desarrollados, que tengan estos impuestos tan bajos, esta recaudación tan baja. Necesitamos cobrarle más impuestos a los que más ganan, que haya menos evasión y sobre todo mayores tasas, y hacer programas sostenibles, no clientelares, Adriana, no repartir dinero. Hay que dotar de capacidades y oportunidades y tratar a la gente como derechos, no como asistencia, no como el papá que te regala una beca, sino que te está reconociendo el derecho a la educación, el derecho a la salud. Y esa es una visión que está muy alejada de lo que estamos viviendo hoy. Pero ¿por qué todos tienen esa tentación, todos los gobiernos, todos los políticos cuando llegan al poder, de tener esos programas, como usted dice, clientelares y electoreros? Yo digo ¿por qué? que... O sea, ¿qué se dan cuenta cuando llegan al poder? Sí. Que necesitan. Yo digo que esa es la tara que nos dejó el PRI. El PRI contagió y contaminó hasta el PAN, al PRD, a Morena, y nos hizo creer que esa es la forma de hacer política y de ganar elecciones. Y entonces no nos atrevemos nunca a confiar en los ciudadanos, a crear ciudadanía, a generar conciencia, y los tienes sometidos a un intercambio de favores. Y la gente es muy leal. Y te dice, no, pues ¿cómo voy a votar por otro partido si este me está apoyando, verdad? Y yo lo entiendo, pero eso te mete en una trampa del corto plazo. Es lucrar con la pobreza para perpetuarte en el poder. Eso es muy falto de ética, pero eso es lo que estamos haciendo aquí en los gobiernos de México. Pero entonces eso quiere decir que los políticos en México, la mayoría no tienen ética. Yo creo que están cayendo en un pragmatismo y racionalizan. Y dicen, no, es que yo lo estoy haciendo por el bien de México. ¿Se lo creen? Se lo creen. No, se lo inventan. Es como cuando la gente sabe que... o el papá de una familia, a lo mejor es narcotraficante o roba o es un político corrupto, lo racionalizan. No puedes vivir de otra manera. No podrías vivir contigo mismo. Entonces tú te creas una historia, una narrativa y lo acomodas. Dices, no, es que yo lo estoy haciendo por el bien, yo estoy ayudando a los demás. Pero en realidad tú sabes que en el fondo lo que estás haciendo es perpetuarte en el poder. Ya sea directamente o a través de tus legados de que tú vas a querer imponer a alguien cercano a ti. Y eso le ha dado en la torre a nuestro país. Nos tiene muy atrapados en una democracia muy simulada. México es un país de simulaciones. Decimos que cumplimos la ley, pero en realidad no es cierto. Decimos que creemos en la democracia, pero en realidad no es cierto. O sea, tú vas al Senado de la República y te dicen, no, hombre, pues yo aprobé para el Banco de México a un integrante de la Junta de Gobierno, cuando sabes que el presidente va a elegir a una gobernadora del Banco de México que no cumple con los requisitos, pero tú te lavas las manos como Pilatos porque dices, yo cumplí.
Y esa es la simulación. No somos congruentes hasta las últimas consecuencias de nuestros actos. Y nos falta, la gente, estamos en un círculo vicioso porque los ciudadanos ven eso, entonces ya no le crean a los políticos. La gente no se siente representada. Entonces cuando sale un político a denunciar, pues ya lo ponen en el mismo paquete que con todos y entonces lo que prevalece es el status quo. Las cosas siguen avanzando sin cambios profundos. La gran oportunidad del PAN en el 2000 de cambiar a México no se dio. La gran oportunidad de cambiar a México con Morena en el 2018 tampoco se dio. Y tú me dices, 3 años es muy poco. No es cierto. Yo creo y puedo demostrar que ya los indicadores marcan que no va a suceder lo que el presidente aspiraba. No se va a poder. Usted habla de los ricos y los pobres. ¿Y dónde queda la clase media? Yo te hablo lo de los privilegiados y de los excluidos. Ajá. ¿Y la clase media? La clase media. ¿Cómo la ve? La clase media está hoy desapareciendo. No, es muy exagerado eso. Se está perdiendo el peso de la clase media en nuestro país. La clase media es la que le da a las democracias estabilidad. Porque los ricos son los privilegiados. Y la gente excluida muchas veces no tiene la oportunidad o la capacidad de hacer las transformaciones, más que a través de revoluciones ya cuando la cosa ya tronó. Pero la clase media es la que participa para exigirle a los gobiernos transparencia, rendición de cuentas, y esa, económicamente, hay una medición que acaba de bajar de ser 54 millones de mexicanos en la clase media a ser 45. Ya perdimos 10 millones de mexicanos en la clase media, porque se convirtieron en gente que tiene un poder adquisitivo menor y que ya entran en la clase baja, en los deciles más bajos de la población. Todo esto se mide por el ingreso monetario promedio anual. ¿Qué le faltó al PAN? Al PAN le faltó para arropar a la clase media. Yo creo que todos tenemos algo de culpa. A Vicente Fox le faltó visión de Estado. Cuando gana Vicente Fox, todo el mundo dijimos, ya fregamos, México va a despegar como cohete. Incluso forma con Porfirio Muñoz Ledo un equipo para la reforma del Estado. Se hicieron mesas de análisis, se suda, pero todo eso se quedó en un cajón. El PAN se dividió en 2 panes. En el gobierno de Fox, el que dijeron, hoy es el momento de darle la torre al PRI y darle la puntilla. Estaba postrado el PRI sin presidente no existía ya en ese momento. Y los que le dijeron, no, Fox, hay que darle respiración artificial al PRI. ¿Por qué? ¿Y sabes quién ganó? El segundo. ¿Pero por qué Porque querían una transición de terciopelo. Pero fue un error histórico. Allí Fox le dio a los gobernadores del PRI, que eran más de 20, todo el poder, y le agarraron el modo a Fox, y como ellos controlaban a los diputados, controlaban el presupuesto. Entonces, al final, esa ingenuidad de Fox le acabó siendo muy costoso al país. Deja tú a Fox. El otro gran error fue con Calderón. Calderón, cuando gana, viene Andrés Manuel y reclama un fraude, que no es cierto, que es cibernético y puras jaladas, pero construye desde ahí una narrativa. Y entonces, en ese entonces, Andrés Manuel estaba en el PRD. Y el PRD es culpable de esto. El propio Marcelo era regente aquí de la Ciudad de México y no reconocen a Felipe Calderón. Y esa es una responsabilidad histórica de la izquierda. Al no reconocer un presidente demócrata electo democráticamente, le dejaron la única interlocución de Felipe Calderón para construir mayorías en el Congreso era el PRI. Entonces el PRI se aprovecha, ve la oportunidad, Manlio Fabio Beltrones y todos ellos, y le cobran cada presupuesto, cada ley, cada reforma, carísimo. Y estaba atrapado allí Felipe Calderón. Entonces, son responsabilidad de todos, pero al final del día,
la gente se cansó y en el 2018 votó por un cambio. Dijo, ya no quiero más PAN, ya no quiero más PRI, ya no quiero PRD, quiero una alternativa. Y votan por Morena. No hay presidente de la República del México moderno que haya tenido tantos votos, 30 millones de votos, 53% de la población. Andrés Manuel, no Morena. Morena tuvo 37%, ya le sumas el PT y todos ellos llegan como al 43%, 10 puntos porcentuales menos. Morena nunca ha sido mayoría en la Cámara de Diputados, la construye artificialmente. Pero cuando gana, la gente quería un cambio. Y lo que yo creo, Adriana, como concepto que se me hace importante explorar, es que en el 2018 no solo ganó Morena, se acabó un ciclo de la vida política de México en la que se enterró a los partidos políticos tradicionales. Desde allí el PRI, el PAN y el PRD vienen en un tobogán. Usted ha hablado que la oposición se quedó sin narrativa y sin legitimidad. Sí, se quedó, fíjate, cuantitativamente se hizo chiquita en pesos, en peso específico. Pero más grave que eso es que se quedó sin liderazgos, se quedó sin credibilidad, se quedó sin narrativa. Porque pues, la lucha contra la corrupción era del PAN y ahora es de Andrés Manuel. La democracia era del PAN y ahora es de Andrés Manuel. O sea, ya te robaron las banderas, ya no tienes banderas, ya no tienes consignas con las cuales invitar a la gente a votar por ti. ¿Con qué propuesta vas a invitar a los ciudadanos a que voten por ti? Cuando se juntan el PAN y el PRI y el PRD, parece que están invitando a que regreses al pasado. Y ese es el gran error. Tienen que entender que este ciclo se murió en el 2018 y tienen que reinventarse, porque México, a partir del 18, requiere una reingeniería, reinventar la política, la forma de comunicarse. Y el PAN, el PRI y el PRD siguen muy distraídos, los dirigentes. Yo estoy realmente triste porque se están quedando chicos los dirigentes al reto que está viviendo el país. Y están haciendo chiquitos a sus partidos. Y no puede haber alternativa en el 2024 si no tienes partidos. Y esos son los partidos que tenemos, pero todos los tienen dueño. Todos los partidos de oposición tienen dueño. Y esos dueños son dueños que están pensando más en sus intereses particulares de grupo que en el país o en los problemas de los ciudadanos. Sin embargo, en la pasada elección ganó la alianza. En algunos casos ganaba más el PAN, en el otro ganaba más el PRI. ¿Usted cómo ve el resultado de esas elecciones? Ese es un error, ese es el error que yo les pido que no lo repitan porque van a creer que vamos bien y que hay que seguirle por ahí. El que ganó fue Morena, ganó fuerte Morena. Hubo 15 elecciones para gobernador. El PRI perdió 8 gobernaturas que tenía. Ganó 0. El PRD perdió 1, la única que tenía. Ya no tiene gubernaturas, perdió el registro en 15 estados. Y el PAN perdió la mitad. De 4 se quedó con 2. En todos caímos. La falsedad es que dicen que ganamos diputados. No es cierto. Todos los presidentes en las intermedias pierden. Es un péndulo, es como las olas. Cuando ganas la presidencia y la intermedia, y ganas la presidencia, es histórico esto, aquí y en México y en el mundo, pues. O sea, así le pasó a Trump. Trump perdió en la intermedia su partido y lo ganó los demócratas. Nosotros no ganamos la mayoría. Nosotros le quitamos 50 diputados a Morena, pero sigue teniendo la mayoría para aprobar todas las leyes sin moverle ni una coma y todos los presupuestos sin moverle ni un centavo. Y eso es lo que acaba de pasar. Y eso es muy triste, pero lo que sí estamos perdiendo son población gobernada. El PAN, el PRI y el PRD cada vez tienen menos población gobernada medida en gobernadores. ¿Y cómo ve la elección, pero aquí en la Ciudad de México? Es que ahí es donde se confunden. ¿Cómo hace su análisis? Sí, ese es donde se confunden. Como aquí Morena le fue muy mal,
creen que así le fue en todo el país, pero no, en todo el país fue un zapato. Pero aquí en el Estado de México a Morena no le fue tan bien. Hay muchos factores, está lo de la línea 12, está el desgaste y la soberbia también de los dirigentes y candidatos de Morena aquí en la Ciudad de México, que cometieron muchos errores, ¿verdad? El PAN, aquí lo que sucedió en la Ciudad de México y en el Estado de México es lo que esperábamos que sucediera en todo el país, pero solo se dio aquí. Es muy importante, eso hay que valorarlo, pero pues de los nueve delegaciones, 3 las ganó el PAN, 3 el PRI, 3 el PRD, es un muy buen resultado, pero eso es como si estás jugando ajedrez. Ganas peones, pero pierdes alfiles, caballos y torres. Perdiste gubernaturas, pero ganaste alcaldías. Pues no es comparable, ¿verdad? Entonces, hay que entender que estos triunfos no compensan ni remotamente la madriza que nos dieron a nivel nacional. ¿Está usted de acuerdo que hubiese un solo candidato de la alianza que formaron en la pasada elección para la presidencia de la República? Yo creo que debemos de aprender de la experiencia, ver qué no funcionó, qué hicimos mal y qué hicimos bien. Yo soy aliancista, yo no veo de otra. Por eso estamos invitando a que se forme un método, más que buscar un candidato, es un método, y con el método ponernos de acuerdo y quien salga, salir todos unidos, y después con él construir un gobierno de coalición en que incluya a todos los grupos políticos y ciudadanos que estamos preocupados y creemos que las cosas no están funcionando. Yo siempre he sido aliancista, yo creo en las alianzas, en la pluralidad, en la tolerancia, en la construcción de acuerdos. Esa es la política, ponerse de acuerdo entre los diferentes, no entre los que piensan igual, sino los que pensamos distinto, empezar en un proceso de encontrar puntos de coincidencia y sobre esos construir un proyecto más grande de todos. ¿Qué ha pasado? Tenemos que aprender de las experiencias no exitosas de las alianzas. Yo creo que a las alianzas les ha faltado 2 cosas. Más contenido ciudadano, o sea, realmente abrirse a la ciudadanía, incluso la posibilidad de candidatos y candidatas ciudadanas, propuestas ciudadanas, construir desde lo local hacia arriba y que no sea cupular y que no sea simulación. Muchas de las alianzas han sido simulación. Simulan que se abren a la sociedad, pero acaban siendo los mismos. Acaban siendo un reparto de fichas y de estrategias para acomodarlas para que rindan mejor, pero esa no es la alianza que necesita México para construir un proyecto de futuro. Mira, de lo que yo creo, tienes que analizar el mundo. Hay 196 países en el mundo. ¿A qué país te quieres parecer? ¿Qué países tienen los mejores indicadores de desarrollo humano, social, de paz, de menos violencia, de respeto? ¿Usted a qué país se quiere parecer? Yo me quiero parecer a los países nórdicos, socialdemócratas, parlamentarios, a Canadá, Nueva Zelanda, a Irlanda, todos esos países que, incluso los países europeos, todos los países europeos, tienen en común un denominador algo. Todos son regímenes parlamentarios, no presidencialistas. Tienen en común denominador también otra cosa. Son gobiernos sociales. Ya se salieron de la trampa de que si son comunistas o capitalistas, son sociales. Ponen a la sociedad en el centro de los problemas, pero con políticas probadas, no con ideologías, sino con propuestas de una salud universal, educación universal, con altos impuestos, ¿sí? Pero con un Estado que rinda cuentas, no con un presidente que hace lo que se le antoja, sino con un gobierno que el presidente vive igual, se llaman primeros ministros, y va al cine y se sube al metro y si le mete la mano a la esta, tiene que renunciar porque es insostenible. Aquí en México no pasa nada, no pasa nada. Es el país de la impunidad.
esos países que me quiero parecer, la impunidad no es la característica, es el Estado de Derecho. Quiero parecerme a un país donde quien hace las cosas bien le vaya bien y quien hace las cosas mal le vaya mal. Y aquí en México estamos muy lejos de eso. Los que hacemos las cosas bien nos va peor que si haces las cosas mal y das una lana. Mauricio Vila y la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, asistieron al AMLOFest en el Zócalo. Y fueron muy criticados por 7 gobernadores y 7 legisladores que piden democracia y chocan con su líder Marco Cortés, porque Marco Cortés sí dijo que tenían que ser escuchados todos. Yo creo que el PAN está teniendo muchos problemas. ¿Hay algún problema de que se reúnan con el presidente? No, ninguno. Nunca se han reunido ni los va a recibir. El presidente los va a utilizar. Y ellos están siendo ingenuos. Fue un acto partidista. El acto fue un acto para defender a un gobierno, a un partido, a un proyecto que se quiere perpetuar, a una narrativa y una justificación del militarismo, a una narrativa y una justificación de un gobierno que no respeta los derechos humanos y la crítica. ¿Estás siendo muy ingenuo o tienes ahí algunos arreglos y algunas deudas que tienes que pagar y tienes que ir, como cuando los empresarios les dicen que tienen que ir a comer tamales a Palacio Nacional y tienen que ir? ¿Por qué? Porque tienen deudas con el gobierno, dependen del gobierno. Y en ese sentido, los gobernadores del PAN no logran transmitir una idea. ¿Son oposición o son comparsa? Pero sí se reunían con Enrique Peña Nieto. Sí se reunían con Enrique Peña Nieto, sí. ¿Por qué con unos y no con otros? El presidente nunca se ha reunido con la oposición, nunca. Nunca se ha reunido con la oposición. ¿Cuándo has visto al presidente con el líder del PAN? Por eso te decía, con el líder del PRI, con el líder... Son las otras fuerzas políticas, también representan la otra mitad del México, por lo menos el 50%. Y nunca lo vas a ver. Hasta Donald Trump, que era un presidente autoritario, se reunía con Kamala Harris y se reunía con Nancy Pelosi, que era la líder demócrata. Tenía que reunirse para negociar. El presidente Andrés Manuel no. Los utiliza. Él te va a decir cuándo, cómo y dónde. Pero los gobernadores no han logrado establecer y sobre todo el PAN no ha logrado. ¿Pero esa es responsabilidad de quién? ¿Del dirigente nacional o de los gobernadores que no están? Yo creo que de la dirigencia nacional. La dirigencia nacional le falta una estrategia, un rumbo, una visión, una proyección de por aquí es y todos tenemos que marchar. Entonces, cuando no hay claridad, cada quien hace y entiende lo que le parece. Entonces, algunos sí van y otros no van. Pero al final del día esto nos hace daño a todos porque los ciudadanos se confunden. Y entonces dicen el PAN esto, pero no es el PAN, son 2 gobernadores. Pero de todos modos el daño nos lo hace a todos. Y allí entonces perdemos credibilidad ante la gente que está diciendo que no somos consistentes y que estamos siendo utilizados o ingenuos o cómplices de este gobierno. ¿Por qué toma la decisión en el Senado de formar parte de esta bancada plural? Por esta... ¿Eso no quiere decir que va a renunciar al PAN? No, por eso. La medí muy bien. Por esta necesidad que te decía de que creo que hay que generar nuevos interlocutores. Uh-huh. Mira, la oposición no tiene un Andrés Manuel de este lado. Si tuviéramos un candidato opositor ya estaríamos muy alineados los que queremos construir un proyecto alternativo, pero no lo tenemos. Ya me están sacando hasta Luis Donaldo Colosio como aspirante, hazme el favor. O sea, tan faltos estamos que andan buscando hasta cualquier nombre o cara que pueda ser atractiva. Pero esto es preocupante. Que la oposición no tenga un candidato fuerte,
a estas alturas me obliga a pensar que necesitamos suplirlo con la construcción de un sujeto colectivo de oposición. Si ya no tengo un Chanoc, si ya no tengo acá al Chanoc o la Chanoca, tenemos que construir una fuerza política opositora. Y eso es más sofisticado, es más complicado. La gente es caudillista, quieren ver a un hombre, una persona. Es muy difícil convencerlos de una idea, de una organización. Pero si no lo vamos a lograr tener en el corto plazo, este candidato o candidata, nuestro reto es mucho más difícil. Es organizarnos y aglutinarnos en un ente que tenga peso, figura, dirección, voz, rumbo, propuesta, pero que sea colectivo. ¿Eso es lo que desea el Frente Cívico Ciudadano? Sí, eso es lo que deseamos. Cuénteme más de ello. Sí, este frente lo que trata es de empezar, no desde los partidos, sino desde la sociedad. Terminar al final con los partidos, pero... O sea, un candidato respaldado por los partidos. Por los ciudadanos, sí. O sea, tenemos al final que tocar la puerta con los partidos. No hay forma, no hay democracia en el mundo que no se base en partidos políticos. Pero los partidos que tenemos están cooptados y están distraídos. Okay. Entonces tenemos que hacer la tarea por la puerta de atrás, empezar a hablar con la ciudadanía, generar una fuerza, una organización, sacar causas, propuestas y métodos y después presionar a los partidos, hacerles un cincho y obligarlos a negociar un método para salir unidos rumbo al 2024. Ya Movimiento Ciudadano ya nos ganó, ya dijo que no va. Y eso es terrible, es una noticia horrible. Porque el proyecto de Andrés Manuel está prosperando en el terreno político-ideológico. Aunque en la realidad económica y social esté fracasando, ¿sí? No se están logrando las inversiones, no se están logrando pues la confianza, no se están creando las propuestas de medicinas, de seguridad, de combate a la corrupción, no están sucediendo. Sin embargo, la popularidad y la identificación de la gente con esa propuesta sigue fuerte y creciendo. Y con el PAN, el PRI y el PRD se está diluyendo. Mucha gente ya está volteando a ver a Morena diciendo, pues van a ganar. Entonces vamos a ver quién es el menos peor de Morena, que pues a lo mejor es Marcelo, o a lo mejor es Ricardo Monreal, o a lo mejor es Adán Augusto, o Claudia. Y un poco vamos a revivir lo que vivimos en el PRI de los 70s. El sistema estaba mal, pero la esperanza de que alguien nuevo iba a ser diferente capturaba una esperanza de cambio, que es un espejismo, porque el sistema es el mismo y va a seguir haciendo lo mismo, no va a cambiar el sistema. Y lo que necesitamos en México es cambiar el sistema, un sistema político distinto, socialdemócrata, semiparlamentario, ciudadano, con rendición de cuentas, federalista, que los estados tengan más pesos, que no sea presidencialista, que aquí tengamos como un rey y todos los demás sean como si fueran condes o tenemos que tener una visión de futuro de nuestro país, donde la ciencia, la tecnología, el clima, los derechos humanos sean los motores del cambio y no estemos atrapados que sin neoliberalismo y que conservadores y que esas son trampas discursivas que nos distraen mucho. Por eso estoy tan enojado con esto de la revocación de mandato, que es otro engaño de Andrés Manuel para seguir haciendo política, porque está desvirtuando los instrumentos de política directa con algo que ya sabemos todo que es un ejercicio de ratificación de mandato, no es revocación. Es un ejercicio desde el poder para perpetuarse en el poder. Así está diseñado, pensado. Por eso son dos preguntas. En ningún país del mundo existe un proceso de ratificación de revocación de mandato con dos preguntas. México es el único en donde te preguntas, no si quieres que cambie, sino que si quieres que cambie o quieres que permanezca.
Y este es para que estos hagan política diciendo vamos a hacer un proceso de ratificación y esto es uno de que estamos distrayendo recursos y no tocando los temas de los ciudadanos, los problemas de la gente, que son los que están sufriendo y que no podemos los políticos atender por este tipo de distractores. Un senador dijo que el militarismo asesinó a Gustavo y a Francisco Madero y asesinó los derechos humanos. ¿Qué me dice de eso? Uno de los grandes pánicos de Andrés Manuel es su vocación militarista. Él se defendió ahora en el Zócalo diciendo, no, hombre, pues yo estoy apoyando a los militares, pero no estoy usándolos para la fuerza, para reprimir a nadie. Yo no creo que sea tan cierto. No están sacando las bayonetas, ni las balas, ni la pólvora, pero sí están sacando el poder militar para imponer, para desplazar, para opacar y no ser transparentes, democráticos, ciudadanos y plurales. Y ese es el gran miedo. El presidente de izquierda que le apueste tanto al militarismo da miedo. Quiere decir que se parece más a un Hugo Chávez que a un Francisco y Madero o a un Benito Juárez. ¿Es usted conservador? No. La trampa de Andrés Manuel, él es más conservador, él es conservador, ese sí es un conservadorote. De hecho, es conservador la persona que no quiere cambiar las cosas y las mantiene. Él no quiere transformar al país como pudo haberlo hecho. Siguen los empresarios yendo a tocar la puerta y acordando los grandes proyectos del país. Sigue tratando de controlar al Poder Judicial, al Ejército, teniendo una política fiscal de un conservador. Margaret Thatcher se hubiera atacado de risa y le hubiera aplaudido a Andrés Manuel con su política económica. Es un conservador cuando no incorpora a las mujeres, a los derechos humanos, cuando no tolera la crítica, es un conservador Andrés Manuel López Obrador. Yo al contrario, yo lo que quiero es que todo eso cambie. Yo quiero que haya menos poder concentrado en una persona, que haya más participación de los ciudadanos, más rendición de cuentas. Que México avance. Un conservador como Andrés Manuel ve hacia el pasado y ve el petróleo y lo que queremos es atender el cambio climático, las energías renovables. Entonces estamos en los dos lados opuestos de la historia, pero la narrativa él la usa como si él fuera el liberal y nosotros los conservadores cuando las cosas son exactamente al revés. Es un problema de comunicación que tenemos para convencer a la gente que el futuro no está por el espejo retrovisor como lo está viendo Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué va a hacer Gustavo Madero de aquí al 2024? Trabajar muchísimo en construir una pedagogía ciudadana. Mira, mi esperanza está en la gente. La gente que no fue a votar en el 2018, que vea la importancia de votar. La gente que votó por Andrés Manuel de buena fe, de buena voluntad, esperando un cambio y que vea que no se dio, hay que hablarlos y todos reencontrarnos en un proyecto de mayor visión de futuro. Ver los países a los que nos queremos parecer y avanzar en esa ruta. Y yo estoy seguro que lo que está haciendo Andrés Manuel es llevarnos para atrás y no para adelante. A mí no me importaría que ganara si estuviera resolviendo los problemas de inseguridad, de pobreza, de desigualdad, de salud, de educación, de cultura, de tecnología, pero nada de eso está sucediendo. Y eso es lo que me aterra. Yo ya no estoy en la órbita partidista. A mí lo que me definen más son dónde están los problemas y las soluciones. Andrés Manuel tiene muy buenos diagnósticos de cuáles son los problemas, pero tiene muy malas recetas y peores medicinas. Y hay otras recetas y otras medicinas. Entonces tenemos que rebasar a Andrés Manuel por la izquierda, diciéndole a la gente, estos son los problemas de pobreza, desigualdad, de privilegios, de corrupción, de impunidad, pero la manera de solucionarlos no es con un presidente paternalista que te trata como si fueras animalito
dicho en sus propias palabras, no estoy inventando, sino un presidente que se acota. El presidencialismo hay que acotarlo en México. Debe haber más crítica, más libertad. Y el gran dilema en el mundo, Adriana, es el dilema de la libertad contra la igualdad. Muchos gobiernos dicen, yo quiero la igualdad para todos los ciudadanos, pero sacrifican la libertad. Entonces ahí tienen los países comunistas, que tratan de generar igualdad a todas las... pero pues no hay libertades. Y hay otros países que priorizan la libertad, pero sacrifican la igualdad. Entonces tienes países como Estados Unidos, donde hay gente que tiene, el 1% de la población tiene miles de millones de dólares, y el resto de la población que vive en otras condiciones. Pero tienen libertad, pero no tienen igualdad. Entonces tenemos que encontrar un balance justo. Y eso es más difícil, ser ecuánimes y equilibrados. Por eso me gustan tanto los regímenes socialdemócratas parlamentarios de los países nórdicos. Muchas gracias, senador Gustavo Madero. Gracias por esta entrevista para El Dedo en la Llaga. Gracias, Adriana. Muchas gracias. Mantente informado y entretenido con Heraldo Televisión. La H que se ve regresa a Easy en el canal 150.